Muy buenos días, queridos estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a ustedes en esta mañana. Hoy vamos a empezar nuestra clase de literatura, especialmente para el grado de primer año de secundaria. Estoy muy contento y feliz de dirigirme a ustedes, queridos estudiantes. Y bueno, mencionarles nuestro tema del día de hoy va a ser la prosa y el verso. Bien, pero para empezar quiero ponerles en claro ciertas normas a fin de que ustedes puedan entender la clase y hacerlo más llevadero este momento. Para comenzar, chicos, les pido por favor que no se distraigan con nada. Apaguen de repente el televisor, la radio, algo que esté distrayendo la atención, por favor. Todo eso, cancélelo y nos vamos a abocar a la explicación y al entendimiento de esta clase. Muy bien, chicos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender, como les dije, es un tema muy importante sobre la prosa y el verso. La prosa y el verso es un tema inicial, se podría decir, para empezar a entender el campo de la literatura. Pero para ello es importante saber qué cosa vamos a aprender hoy. Vamos a aprender, por ejemplo, a diferenciar entre un texto que está escrito en verso y otro texto que está escrito en prosa. Y a partir de esa diferencia vamos a poder de repente crear o producir nuestros propios textos a partir de la diferenciación de cada uno de ellos. Muy bien, chicos, ¿están listos? Bien, es hora de empezar. Te voy a mostrar, a continuación, te voy a mostrar un par de textos y quiero que me digas cuál es la diferencia. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla. Espérame un segundo. Bien. Te presento a continuación dos tipos de texto. Quiero que leas la primera parte. Dice, leemos conmigo, ¿te parece? Ya. Rosa, flor del rosal, de pétalos grandes, en forma de corazón, espinas en el tallo, colores vivos y variados, blanco, rosa, rojo, etc. Y olor intenso y agradable. Muy bien, punto. En el segundo texto, lo que veas, dice, ¿qué es la rosa? La rosa eres tú, tus mejillas rosadas, tu aroma de flor, el pétalo que cuelga de tus ojos. La rosa eres tú, de 1000 colores para mi corazón. Te voy a hacer las siguientes preguntas ahora, chicos. A ver, ¿cuál es el tema entre ambos tipos de textos? A ver, en estos dos textos, ¿cuál crees que sea el tema? Acuérdate que el tema es de qué trata un texto, un párrafo. En este caso, obviamente, acá dice la rosa, y en el otro texto de acá también dice la rosa. Significa que el tema de ambos textos va a ser la rosa. Muy bien. Pero ¿cuál de ellos tiene un lenguaje connotativo? ¿El primero o el segundo? Lógicamente, si te das cuenta, vamos a recordar, porque ya es un tema que vimos en las sesiones anteriores, en las fichas que les envié, chicos. Cuando hablamos de un lenguaje denotativo, nos estamos hablando a la forma literal en el cual decimos las cosas. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Acuérdate si yo decía la palabra tigre, por ejemplo, tigre, en la forma más básica voy a entender que el tigre es un felino, ¿no? El primo hermano del gato, del lince, del león. Pero en el nivel connotativo, que es la otra forma de decir las cosas, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, si yo digo ese chico es un tigre en las matemáticas, por ejemplo, ¿qué estoy tratando de querer decir? Lógicamente estoy tratando de querer decir que la palabra tigre va a adoptar una connotación, una interpretación de que esa persona es bueno en cierto campo de estudio, en cierta disciplina, ¿no? Es bueno en algo, lo hace bien, lo hace rápido, es tigres, porque el tigre tiene esa cualidad, ¿no? El tigre, si se dan cuenta, tiene esa cualidad de sorprender, de agazaparse entre los matorrales y atacar, es rápido, es veloz, es efectivo, ¿no? Entonces, hay esa comparación. Entonces, ¿cuál de los dos textos tiene la forma de ser un texto con un lenguaje connotativo? ¿La primera o la segunda? A ver, chicos, díganme, ¿la primera o la segunda? Lógicamente, la segunda tiene un lenguaje connotativo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que el tema, si bien es cierto, es la rosa, pero ¿quién representa la rosa? ¿La rosa tal como lo vemos en un parque o encontramos esa planta en un parque? ¿O la rosa
como la imagen de la mujer perfecta, de la mujer que es el sueño de todo hombre, encontrar una mujer perfecta, linda, etc. Entonces, la imagen de esa forma en el cual se representa a la mujer está en el segundo texto. En el segundo texto que es en forma de poesía, ¿no? Lo vamos a interpretar en forma de poesía. Bien, en este caso, por ejemplo, si te das cuenta también, la estructura, cómo está formada el texto, por ejemplo, acá en la primera donde dice rosa, rosa está el concepto en el cual está, la forma como está redactado, si te das cuenta, tiene de punto a punto, ¿no? De inicio, de izquierda a derecha, termina en forma ordenada. Pero si te das cuenta, en el otro lado tiene una estructura no igual a la de arriba, no está escrito igual no está escrito como el de arriba, sino tiene una forma particular, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, ambos textos hablan de lo mismo, o sea, el tema es el mismo, el personaje, la palabra es el mismo, pero la intención, la forma en cual está expresado va a cambiar, ¿ok? Muy bien, te voy a compartir un video y quiero que veas y prestes atención a la explicación que vamos a dar. Déjame calibrar esto un momento, ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla y quiero que veas muy atentamente el siguiente video que te voy a mostrar a continuación. Muy bien. Ya, espérame un momento, chicos. Ya, ok. Voy a compartir la pantalla de nuevo y te voy a mostrar el siguiente video. Bien, chicos, vamos a ver, como hemos visto ya, bueno, la explicación en el video ha sido muy clara, ha sido muy didáctica, se podría decir. La intención, si ustedes se dan cuenta, en el video, por ejemplo, hemos mostrado dos tipos de expresión, ¿no? Las dos formas de expresión, a nivel de prosa y a nivel de verso. Acuérdense que la prosa tiene esa característica de ser escrita de manera libre, ¿no? Tal como escribieras una carta, escribieras de repente una solicitud. En cambio, el verso va a estar regido por otras características, como por ejemplo, la rima, ¿no? Como dijo en el video, la rima, el ritmo, la musicalidad que va a existir entre ambas partes. ¿Exacto? Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Y quiero que prestes atención, por ejemplo, al siguiente tema. Mira, al siguiente punto. ¿Ya? Voy a compartir de nuevo la pantalla y te voy a mostrar acá. Bien. Bien, en tu libro en el libro, ustedes chicos ya saben que manejan dos libros, ¿cierto? El libro de Aria y el libro de
actividades, ¿correcto? El libro de área y el libro de actividades. Bien, el libro de área, acuérdate bien, siempre tienes que usarlo en las actividades que yo te doy. Si bien es cierto, estoy dejando tareas en las páginas de los libros de actividades, pero también como refuerzo, como método de consulta, también puedes recurrir, y debes hacerlo, debes recurrir al libro de área. En el libro de área vas a encontrar la parte teórica y el soporte teórico que va a conllevar diferentes temas que yo voy a dictar o que estoy explicando. ¿Ok? Bien, este es el libro de área, quiero que veas. Acá hay dos tipos de texto. Por ejemplo, si te das cuenta, acá ves una señora con un niño. Dice, niños que son diferentes, que tienen una noble misión de mantenernos sonrientes y ablandar el corazón. Son ellos bella ocasión de reencontrarnos con la vida, con su presencia divina a pesar de la situación. Si te das cuenta acá, querido estudiante, tienes musicalidad en cuanto a cada una de las líneas del contenido de este poema. Por ejemplo, acá, si te das cuenta, ¿qué palabras se repiten o tienen musicalidad? Por ejemplo, si te fijas acá, dice la palabra diferentes tiene una similitud en las últimas sílabas de las palabras con sonrientes. Y es necesario siempre la musicalidad o la rima, en este caso la rima entre ambas, entre el primer verso y el tercer verso, para que pueda generar justamente música. El poema normalmente tiene música, rima. Las canciones, por ejemplo, las baladas, las canciones que escuchamos muchas veces en la cumbia, la música contemporánea, vamos a encontrar que son poemas. Son justamente poemas musicalizados, ¿no? Que le agregan música y que por eso es que siempre guarda una cierta musicalidad, una cierta armonía, ¿no? A la hora de decir las cosas. Muy bien, por ejemplo acá, misión, ¿con quién crees que rima? Termina con corazón, perfecto. Bien, seguimos avanzando, dice acá, son ellos bella ocasión de recortarnos con la vida, con su presencia divina y a pesar de la situación. Muy bien. Como ven acá, muchachos, se está repitiendo, por ejemplo, ocasión se repite en situación y vida en divina. Quiero que prestes atención en algo. Por ejemplo, acá, la palabra diferentes, acá, la palabra diferentes se va a repetir con sonrientes. Entonces, si acá le ponemos una letra A, ¿qué letra crees que le podamos poner? La letra A también, ¿cierto? Porque se repite acá, la última letra, ente, se repite igual con ente, en sonriente. Si acá en misión le ponemos otra letra, que va a ser diferente, la letra B, ¿qué letra crees que le pondríamos acá a corazón? También la letra B. Muy bien. Si acá en ocasión, por ejemplo, ocasión le ponemos la letra C, pero ocasión también se repite con misión y con corazón, ¿sí o no? Entonces vamos a poner acá la letra B, y situación, también la letra B. Y acá, vida, vida, es una nueva palabra que no se está repitiendo en la anterior estrofa, entonces le vamos a poner acá la letra C, ¿ya? Y acá también la letra C. Bien, no es necesario que lo copies esto, solamente es una explicación, está en tu ficha también, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, mira, el tema de acá, como tú me has dicho, como bien lo sabes, es el niño, ¿cierto? Está hablando del niño, pero de una manera poética, ¿no? Pero acá mira lo que dice el niño. Lidia protegía a ese niño como a ningún otro. Esa sonrisa le hacía sentir que alguien la amaba incondicionalmente. Le daba su calor llenándolo de la más honda ternura que una madre pueda darle a un hijo. El pequeño Jan llenaba todo el espacio de alegría y de la noche más pura. Si te das cuenta, por ejemplo, acá el texto está escrito en prosa porque es una novela. Es una novela de Gabriela Mírez, autora peruana, y si te das cuenta, si bien el tema es el niño, igual que el de arriba, pero las diferencias son notorias, ¿cierto? Las diferencias son totalmente notorias. Quiero que veas esto de acá, por ejemplo, tengo un texto. Bien, acá está. Quiero que veas esto, por ejemplo, otro texto en prosa,
que va a ser muy diferente narrar, decir una poesía, que expresar, por ejemplo, una novela. Por ejemplo, te voy a leer un pequeño fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿ya? Dice, por ejemplo, acá, no sé si lo logras ver, voy a expandir. Vamos acá. Bien. ¿Qué es lo que dice acá? Mira, la historia, por ejemplo, de El mundo es ancho y ajeno empieza así, con la historia de Rosendo Maki, ¿no? Y la comunidad en el Perú. Dice, desgracia, una culebra ágil y oscura cruzó el camino, dejando en fino polvo removido por los viandantes la canaleta leve de su huella. A ver, un ratito, déjame ver acá. Ya. Pasó muy rápido, como una negra flecha disparada por la fatalidad, sin dar tiempo para que el indio Rosendo Maki empleara su machete. Cuando la hoja de acero fulguró en el aire, ya el largo cuerpo de la serpiente ondulaba perdiéndose entre los arbustos de la vera. Desgracia. ¿Quién dijo eso, chicos? Eso dijo Rosendo Maki. Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando ya toquemos el texto en prosa en sí, vamos a encontrar que dentro del conjunto de textos que vamos a encontrar en este tipo de expresión, tanto, claro, a nivel de redacción, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de textos, ¿no? En uno de estos es el texto narrativo, y en el cual vamos a encontrar justamente personajes, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Personajes, el ambiente, el momento, también vamos a encontrar un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Por ejemplo, acá nos está preguntando el personaje, ¿quién es? Obviamente yo les dije en comienzo, el personaje es Rosendo Maki. Por ejemplo, te voy a leer otro texto y quiero que prestes atención. Voy a dejar de compartir. Y me vas a decir el tema, por ejemplo. Te voy a leer, ¿ya? Dice, el tiburón es uno de los animales más temidos. Se encuentra en peligro de extinción. Según la nueva lista roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, existen pocos datos. Se cree que la causa principal de este hecho es la pesca indiscriminada. Se trata sobre todo de las capturas accidentales que realizan los barcos dedicados a la extracción de otras especies como el atún, pero también se da la pesca de tiburones, especialmente en países asiáticos. Otras causas son el bajo número de crías y el lento crecimiento de estos peces, que solo a los 12 años alcanzan la madurez. Bien, por ejemplo, chicos, en este tema, por ejemplo, hemos hablado sobre los tiburones, exacto. Hemos hablado sobre los tiburones y la idea principal, ¿cuál sería? A ver, ¿qué está pasando con los tiburones? ¿Están aumentando, están proliferando, les está yendo bien a los tiburones en su medio, en su hábitat? No, chicos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que debido a la pesca, dice, ¿no? De atunes, de otras especies, es que muchos de ellos involuntariamente hay veces están cazando, están pescando a los tiburones. Y esta especie de animal tiene una particularidad, dice, ¿no? Tiene que pasar 12 años para que lleguen a la madurez y puedan poder reproducirse como toda especie en su hábitat común. Bien, bien chicos, les voy a pasar a continuación el PowerPoint en el cual también vamos a profundizar un tema, el tema que estamos desarrollando. Bien, voy a compartir nuevamente la pantalla y a continuación te paso a mostrar lo que estoy diciendo. A ver, un momento. Bien. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que acabamos de ver. Dice lo siguiente. Bien, nuestro tema de hoy, formas de expresión literaria, verso y prosa. El texto que ya te mostré, niños, el tema era los niños, acuérdate, los niños. El otro lado era también el niño, pero a través ya la forma de estructura del texto ya no era la misma, porque el de arriba, acuérdate el anterior, ese texto era verso, en verso, está escrito en verso, justamente ¿por qué? Porque presenta musicalidad, no es la forma de redacción, no es como la del texto de abajo, que es de izquierda a derecha,
todo el reglón, se ocupa todo el reglón, mientras que acá no, de una forma particular en el cual se presenta el texto. Bien, vamos a ver las características de cada una de ellas. Por ejemplo, acá el verso, acuérdate, ya te dije, presenta una sucesión de palabras estructuradas con ritmo y musicalidad. ¿Qué cosa era el ritmo, chicos? El ritmo era justamente el repetirse algunas palabras al final de cada verso, ¿no? Se repetía a veces una vocal o unas sílabas, y esa repetición de sílabas formaba, ¿qué cosa? Musicalidad, ¿ya? El ritmo y la musicalidad van juntos de la mano en una expresión, en una forma de expresión en verso. Utiliza recursos literarios, dice la segunda, utiliza recursos literarios como hipérbole, metáforas, símiles, entre otros. ¿Qué quiero decir con eso? Símiles, acuérdense, no sé si más adelante vamos a ver eso de los recursos literarios con ustedes, pero los recursos literarios no son otras cosas que formas en el cual la persona, a veces decimos las cosas y lo tenemos que interpretar, lo tenemos que decir, o sea, lo decimos en sentido figurado. A ver, por ejemplo, cuando yo digo, ay, me duele, me muero de hambre, ¿qué forma de...? Esa es una exageración, ¿sí o no, chicos? ¿Alguna persona se puede morir de hambre? Bueno, creo que en nuestro país, no, al menos tienes algo para comer. Es una expresión, ¿no? O, por ejemplo, puede decir, te esperé, uy, te esperé más de 1000 horas y nunca llegaste. ¿Alguien puede esperar más de 1000 horas? ¿Una persona? No, es una exageración. Entonces son formas, expresiones, recursos literarios en el cual se va a tener que se va a necesitar la interpretación para poder entender esas frases. Ahora dice la tercera, el verso transmite sentimientos y sensaciones. Por ejemplo, yo tengo un verso que siempre lo repito en mi clase, que es bien conocido. Por ejemplo, se dice, el verso es el siguiente, ¿no? Dice, el sol se suicida arrojándose al mar. En la expresión siguiente, el sol se suicida arrojándose al mar, ¿qué sentimiento o qué sensación te produce a ti en la mente? Cuando yo digo el sol se suicida arrojándose al mar. Para comenzar, ¿quién es el único que se suicida? ¿Los animales se suicidan? No. La única especie en la Tierra que tiene la capacidad de autoeliminarse, ¿quién es? El hombre. El hombre es el único que se suicida. Pero yo al decir el sol se suicida arrojándose al mar, imagínense ustedes el mar, el horizonte del mar y el sol ocultándose. Entonces, claro, que no voy a interpretar como si fuese el sol una persona, sino la imagen que me da es como que el sol se está ocultando debajo en el horizonte del mar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se está cayendo el día, se está llegando la noche, es el ocaso del día. ¿Me entienden? Entonces, ese es el sentimiento. O sea, se dan cuenta que la literatura, la poesía es muy poderosa. La poesía te permite justamente dar esa explicación con otras palabras. En realidad, el hacer poesía es arte. Y el que hace poesía es artista. ¿Ya? Es una forma de arte. Por otro lado, la prosa, nos dice en el otro lado, es un estilo de expresión continua, libre. Claro, el que podemos escribir una carta, un resumen, que no se ciñe a los lineamientos de la escritura en verso, como la métrica a la rima. No se rige por las reglas de versificación. Esto de las reglas de versificación y rima lo vamos a ver luego en una clase más detallada para ese tema. Solamente hoy día te estoy presentando las dos formas de expresión. ¿Ya? Quiero que conozcas y diferencies. Ese es el propósito de la clase de hoy. Conocer y diferenciar cuáles son esas dos formas de expresión. Si me encuentro ante un texto escrito de manera común, de manera libre, de manera cotidiana, se podría decir, de manera como es el texto escrito en prosa, mientras que el verso tiene otra particularidad. ¿Ya? Yo creo que ya ahorita puedes reconocer, diferenciar esos dos tipos de textos. Sus construcciones son lógicas y ordenadas, lógicamente. En un texto en prosa normalmente cuentas, por ejemplo, la historia. Acuérdate, por ejemplo, del Caballero Carmelo, por ejemplo, de Abraham Valdelomar, la historia del Caballero Carmelo, disculpa. En este caso, por ejemplo, la historia empieza pues cuando llega el hermano de Abraham, ¿no? Roberto, mi tocayo, llega y trae justamente un gallo, ¿no? Y ese gallo se va a ganar el cariño o va a haber un vínculo muy, muy profundo entre el autor, entre el Abraham de niño, con este gallo, ¿no? Y ya sabemos pues la historia, ¿no? La trama que se va a desarrollar justamente cuando de pronto el padre decide llevarlo al gallo, pues a Carmelo, a pelear, ¿no? A enfrentarse con el gallo ajiseco. Y justamente en ese enfrentamiento es cuando
va a lograr ganar a Giseco y el caballero Carmelo, el gallo, va a quedar malherido, ¿no? Y a los pocos días va a morir. Toda esta serie de historias justamente se va a narrar en prosa, ¿no? Esta historia, este cuento infantil se va a narrar de esa forma. Luego dice, es utilizada generalmente en la narración de cuentos, claro, ya te digo, en la narración de cuentos, novelas, fábulas, leyendas y mitos. Bien, chicos, voy a dejar de compartirla nuevamente. No, un momento, vamos a pasar al siguiente. Ejemplo de verso, dice, ¿no? Los suspiros son al aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, sabes tú a dónde vas. Este es un verso de Bécquer, Adolfo Bécquer, escritor romántico español, ¿ya? Ejemplo de prosa, por ejemplo, también de Bécquer, una de las leyendas de Bécquer es el rayo de luna, dice, ¿no? Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna que flotaba en el cielo entre un vapor de plata o a las estrellas que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. Mira, y esto sí te voy a decir, voy a dejar de compartir porque ya vamos a cerrar, chicos. Lo que quiero decirte es esto. Es muy importante que sepas que la importancia de escribir en prosa y en verso, ¿no? En realidad los dos son formas aceptables, importantes, en el cual uno puede escribir, pero la diferencia es la forma, el mensaje, la intención. Es muy diferente, por ejemplo, un verso muy conocido, una rima de Bécquer, que dice, volverán las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar, ¿ya? Yo te pregunto, ¿cuál crees que suena mejor? Decir, volverán las oscuras golondrinas, así es en la poesía, o cambiarlo en prosa y decir, porque en prosa sería, las oscuras golondrinas volverán. ¿Cuál crees que tiene mayor música? ¿Cuál crees que suena mejor? Lógicamente la primera opción. La primera opción, ¿qué es? Es mejor decir, suena mejor, ¿no? Suena más bonito. Volverán empezar con el verbo. Esa alteración del orden, en el orden sintáctico, en el orden estructural de una oración, justamente es producto de que estoy escribiendo en verso. Bien, chicos, vamos a acabar la clase con algunos temas del libro, ¿ya? Nuevamente voy a compartir la pantalla. A ver, un momento, chicos. Me van a responder ustedes, ahora que les paso esto, me van a responder unas pequeñas prácticas, así unos ejercicios, acá breves nada más, entre nosotros, ¿ya? A ver, vamos a esperar que cargue. Bien, es esto, ¿ya? Chicos, disculpen, es esto de acá. Bien, a ver. No sé si ustedes pueden verlo ahí. A ver. La primera parte no lo vamos a hacer, la segunda sí, porque más que todo va por la forma de expresión de prosa y verso, ¿ya? Acá, vamos a esta parte de acá, vamos a desarrollar. Dice, lee cada texto y responde lo que se indica. La insignia, mira la insignia. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón, divisé en un pequeño basural un objeto brillante, con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista. Me agaché y después de recogerlo lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me lo eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto regresé a mi casa. No pude precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y con gran sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió, me integró una cajita. Es un pequeño cuento a la insignia de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Escritor peruano. La estructura del fragmento y deduce, observa la estructura del fragmento y deduce de qué tipo de texto es y cuántos párrafos tiene. A ver, ¿cuántos párrafos tiene, chicos? Normalmente un texto, el párrafo lo vamos a llamar al conjunto. Este es el texto, pero el párrafo va a estar delimitado por los puntos, ¿ya? Por los puntos. En este caso, por ejemplo, nos está preguntando, ¿qué tipo de texto es? Ya sabemos que es narrativo, pero está escrito en prosa.
¿ya? Está escrito en prosa. ¿Y cuántos párrafos tiene? Te diré que tiene uno, un solo párrafo. ¿Por qué? Porque cuando un párrafo termina, normalmente se pone un punto aparte. Y luego que se pone el punto aparte, recién podemos decir que está continuando, está comenzando otro párrafo. En este caso no encontramos puntos seguidos, pero no encontramos puntos apartes. Entonces acá la respuesta vendría a ser, está escrito en prosa y el número de párrafo es 1, ¿ya? La que sigue y el último para terminar. Algunas amistades son eternas. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Tú pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo, porque no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, chicos, evidentemente este tipo de texto que son, es un poeta chileno, Pablo Neruda, es una poesía. Observa la estructura de texto y usa de forma de composición que presenta. Lo que te dije es que cada texto, cada poesía, por ejemplo, cada poesía, a este de acá, por ejemplo, se le va a llamar verso. Este es un verso, este es otro verso. En total, esta estrofa, ¿cuántos versos tiene? Contemos. 1, luego sigue 2, 3, así. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos. Ahora te voy a decir otra cosa que me faltó decirte. Todos estos versos forman estrofas, ¿ya? Por ejemplo, acá. Esto de acá es un punto, ¿cierto? Acá termina. Esta es una primera estrofa. Lo que está señalado de azul es una primera estrofa. Esta estrofa, ¿cuántos versos tiene? 1, 2, 3. Tiene 3 versos. ¿Te das cuenta? Ya. Siguiente. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Acá hay otra estrofa. Tú dirás, ¿y cómo sabe, profesor, que una estrofa termina y luego empieza otra estrofa? Por el punto. ¿Ya? Acá está empezando, acá por ejemplo terminó con un punto y acá está empezando con otra mayúscula y está empezando con otro punto. Termina con un punto y luego empieza, ¿no? Entonces acá tenemos una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas, hasta acá, y acá tenemos 4 estrofas. Entonces es verso, la estructura del texto se deduce que la composición es en verso, la respuesta sería verso, y luego dice analiza, encierra el tema. ¿Cuál es el tema? ¿De qué está hablando? Sobre, lógicamente, la amistad. La respuesta sería la letra D. Muy bien chicos. Bien, hemos aprendido el día de hoy qué cosa. Hemos aprendido a diferenciar qué cosa es entre una prosa y un verso. ¿Qué características tiene la prosa y qué características tiene el verso? La libertad que nos da el escribir en verso, por ejemplo, ¿no? Podemos alterar el orden de las palabras, el orden normal, porque normalmente, por ejemplo, cuando yo digo una oración, normalmente pongo, primero va el sujeto y luego va el predicado, pero en el caso de la poesía, no, yo puedo alterar el orden, ¿para qué? Para conseguir la musicalidad y el otro, ¿cómo se llama? El ritmo. Entonces, hemos aprendido a diferenciar e identificar y espero, chicos, que hayan podido entender y hayan estado atentos a la explicación del día de hoy. Y en la ficha que les estoy enviando hay algunas actividades que van a tener que realizar y algunas otras en el libro de actividades. Te pido, por favor, que para el libro de actividades uses también el libro de ARIA que tiene el contenido teórico y también léelo y también te va a ayudar un montón para poder desarrollar las actividades. Cualquier cosa, si estamos en comunicación por vía WhatsApp, ya saben, estoy presto para atenderles cualquier duda. Muy bien, chicos, recuerden, somos Santa Rita de Casia, nos preparamos para los desafíos del futuro. Muy bien, suerte, cuídate. Saludos.